No, y empiezo a dar el uso de la palabra, acaba de terminar, ¿no? A ver, congresista Alcorta. Solamente una aclaración. Primero saludar al ministro, darle la bienvenida, solamente porque, para tener claro si estamos hablando todos del mismo tema, ¿no? En la declaración del señor Gersi dice ayer, ¿no?, ¿qué opina el proyecto de ley ejecutivo que plantea declarar en emergencia el Ministerio Público? Él dice, es manifiestamente inconstitucional porque no se puede declarar en emergencia a un organismo autónomo del Estado. Consagrado en la Constitución, el Ministerio Público no es un poder del Estado, pero sí es un organismo autónomo que no resiste menor análisis, es un grave error. Acá viene el cambio al que dice el ministro, que la verdad es que ya no sé cuál proyecto se refiere. Si fuera aprobada esta ley, la que tenemos, el Tribunal Constitucional la fulminaría muy rápidamente y probablemente no entraría en vigencia porque cualquier juez puede tramitar un amparo y declararla inaplicable. Encuentro francamente equivocada la propuesta hecha por el Ejecutivo. Quería aclarar si estamos hablando del mismo proyecto. Damos entonces las gracias al ministro de Justicia por su participación en esta etapa y empezamos a escuchar a los señores congresistas en las apreciaciones con respecto al proyecto de ley expuesto. Congresista Torres tiene el uso de la palabra. Gracias, Presidenta. Saludando al ministro por su presencia y por la valentía de venir a dar cara a un proyecto de ley que es evidentemente inconstitucional y que requiere que nos dé varias explicaciones. Porque bajo la lógica, Presidenta, en la que estamos, hoy día es el Ministerio Público. Mañana, ¿qué van a querer? ¿Defensoría del Pueblo? ¿El Tribunal Constitucional? ¿Las 10 OCAs que tenemos? A mí me llama muchísimo la atención. ¿Qué cosa es esto? Porque claro, nos dicen, vamos a hacer una declaratoria de emergencia. Y eso suena bien, para muchos ha sonado bien. Pues dice, claro, estamos ante una fiscalía, ante un ministerio público que tiene una serie de deficiencias. Presidenta, nosotros conocemos de manera directa esas deficiencias. Conocemos de manera directa esas deficiencias, conocemos cómo las reservas en las investigaciones se ha quebrantado. Conocemos nosotros la validez que dan a testimonios no corroborados. Nosotros conocemos todas las irregularidades, porque lastimosamente hemos sido víctimas directas de ellas. Y cómo no decir entonces que apoyamos, porque estamos a favor de una reestructuración, de una reforma, como sucedió en el caso del Consejo Nacional de Magistratura, y que finalmente se logró una Junta Nacional de Justicia. Pero en este caso, nos llega ya el proyecto de ley y empezamos a analizarlo, y decimos, ¿qué cosa es esto? ¿Esto es una suspensión? Porque por un momento parece, ¿no? Tú dices, ok, lo conversábamos acá con el congresista Olaechea, agarramos a todos los titulares, ¿no? Y le decimos, suspenden sus funciones hasta que aparezca la Junta Nacional de Justicia, entiendo. Entonces estamos sancionando. Eso es lo que queremos hacer, sancionar. Y si es así, y Presidenta, ahí traslado mi inquietud para que en su momento sea respondida, si es así, ¿qué pasó con la Constitución? Que yo supiera, los únicos que podían sancionar era el Congreso, o en todo caso ahora la Junta Nacional de Justicia. Me podrán decir por ahí, no, ¿sabes qué? Lo que pasa es que es una medida correctiva. Para que haya una medida correctiva implica que hay un problema y que todo lo que están corrigiendo es porque cada uno de sus integrantes ha cometido alguna infracción. O sea, ¿todos los titulares los están metiendo en la misma bolsa? O sea, ya de por sí, no tengo ninguna simpatía o animadversión con cada uno de los fiscales, pero de por sí
es súper cuestionable que sin un proceso, sin ninguna oportunidad de poder hacer una defensa, a una persona se le esté dando la característica de culpabilidad. Pero hay algunos que incluso ni siquiera están dentro de ese informe, de ese análisis que están haciendo. No. Me han metido todos los titulares. ¿Esa es una medida correctiva? Claro. Y luego cuando nosotros empezamos a ver el proyecto de ley, que por cierto en ningún lado dice que es orgánica, pero vamos a creer en la fe y que evidentemente no son necesarios los títulos, sino el contenido, y de que esto tiene que ser una ley orgánica. Lo que sí no dice en ninguna parte es que para poder hacer hábil esta alternativa, ministro, a través de la presidencia, es que tendrían que hacer una disposición transitoria de la Constitución. Repito, de la Constitución. No de una ley, ni siquiera una ley orgánica. Porque salvo que la Constitución haya cambiado en ese extremo, eso es parte de la autonomía del Ministerio Público. Yo la verdad es que veía con buenos ojos el hecho de advertir que el Ministerio Público está en una situación crítica. Estoy convencido de eso. Hay demasiados errores. Hay incluso hasta quienes con certeza dicen, sí, pues es que la ley orgánica incluso del Ministerio Público viene antes de la Constitución de 1993. Lo que ya nos podría señalar de que puede encontrarse desfasada en varios de sus extremos. Pero no solamente es eso, sino que además hemos podido observar lo poco serio que puede resultar el Ministerio Público al momento de hacer la búsqueda de la legalidad o la defensa de la legalidad. Me preocupa, presidente. Hoy día es el Ministerio Público. Repito, mañana es la Defensoría del Pueblo. Pasado el Tribunal Constitucional, la SBS, PCR. Yo creo que esto, si puede tener una buena intención, que es lo que espero que haya sido el motivo real, deberíamos reencauzarlo. Y reencauzarlo es hacerlo como se debe. Se necesita si quieren hacerlo, se necesita una modificación de la Constitución, una disposición transitoria de la Constitución política. No, que eso toma muchísimo tiempo. Recordemos el 2001. El 2001 no tomó más de 10 días, para disolver el Congreso y llamar a un nuevo Parlamento. Las cosas no son imposibles y las cosas tienen que ser jurídicamente viables. Pero pretender que a través de este mecanismo nosotros removamos, sancionemos, corrijamos, como ha dicho el ministro, un resquebrajamiento del Ministerio Público, creo que no. Creo que cuando hay un resquebrajamiento, la solución no es quebrar. Un resquebrajamiento requiere de atención, de ayuda para poder ser curado, subsanado, pero no romperlo. Bajo esa lógica agarramos la Constitución, la tiramos y decimos, ya pues, vamos a hacer lo que nos dé la gana. Creo que eso es un error. Y la verdad es que esto no termina en esto, ¿no? Salvo que el Ejecutivo quiera decirnos que solo y exclusivamente tiene una fijación por el presidente del Ministerio Público, o el titular del Ministerio Público, el fiscal de la Nación. Salvo que eso sea. Espero que no, espero que en realidad esto responda a una necesidad de hacer una legislación bastante más completa de lo que necesitamos para poder tener un mejor sistema de justicia. Gracias, presidente. Gracias, congresista Torres. Después de 2 intervenciones, le vamos a dar el uso de la palabra al señor ministro a fin de que usted pueda aclarar las inquietudes de los señores congresistas. Tiene el uso de la palabra el congresista Javier Velázquez Quesquén. Muchas gracias, presidenta. Saludo al señor ministro, colega parlamentario, y a todos los colegas de la comisión. Presidente, quiero partir de exhortar al gobierno que haga una reflexión.
se quiere gobernar al país y a sus instituciones fundamentalmente a través del aplausómetro. Hoy día se está reemplazando la legitimidad que tiene, como el de la Administración de Justicia, que tiene su origen en la soberanía popular, y hoy día esa legitimidad se está reemplazando por prestigiosas empresas encuestadoras. Entonces, yo no lo quiero ofender, señor ministro, pero me parece que estamos ya en la época del señor de Lepiani. Porque fíjese usted, lo grafico como un ejemplo. El tema central para el gobierno es el fiscal Chávarri. No hay que ocultarlo, es el fiscal Chávarri. Entonces, este proyecto que ustedes han presentado, nosotros como bancada hace 2 meses denunciamos que ese proyecto estaba en marcha. Y usted lo sabe, porque acá el primer ministro dijo que ese era un borrador que lo estaban trabajando por la Comisión de Justicia. Y el gobierno nos dijo que era falso. Y como bien lo ha dicho un hombre experimentado, que no es aprista, no es comunista, que es un hombre que lo apreciamos, que ha sido presidente de este Congreso, hoy lo ha dicho el doctor Antero Flores Arauz, que ha sido presidente de este Congreso, el Congreso no puede festinar una autorización legislativa de esta naturaleza. Como un ejemplo le digo, si el problema es Chávarri, si sentamos este nefasto precedente, más grave es el Poder Judicial, porque hay un ex magistrado al que nosotros lo hemos acusado constitucionalmente por formar parte de una organización criminal que está prófugo de la justicia. Ese sería argumento también para intervenir, declarar en emergencia el Poder Judicial. Entonces, ahí creo que yo no quiero de verdad, yo veo que el gobierno tiene que reflexionar cada hora y cada día que pasen, son más las voces que están en contra de este proyecto de ley, que de repente se pudo justificar por una decisión que se tomó el último día del año que pasó. Ahora quiero ir al tema jurídico. Usted no es un abogado que ha salido de una universidad que todavía no ha pasado por la SUNED. Usted ha hecho buenos estudios de Derecho. Yo me imagino y me pongo en su pellejo de lo contradictorio que debe ser para usted defender una intervención o una declaratoria de emergencia de una institución que el artículo 158 de la Constitución la consagra, que es autónoma. Ayer he escuchado en el debate, porque he querido estar al margen de esto, porque soy miembro de la subcomisión de acusación y tengo una posición, y dicen Velázquez, el APRE y el Fujimorismo son los que sostienen al fiscal Chávarri. Por el tema es el señor Chávarri. Pero hoy, con la decisión que ha tomado la sala, confirmando la detención de la líder más importante, de la bancada más importante, del partido más importante del país, es una muestra que por lo menos el sistema de justicia funciona. Ese argumento de decir que los apristas y los fujimoristas blindan al señor Chávarri supuestamente para que lo proteja, no creo que es al contrario, mundo al revés. Pero quiero decir, y esta es una posición de carácter jurídico que usted le entiende. En la Constitución hay instituciones que por su propia función compleja y por formar parte de la naturaleza estructural del Estado, prescindiendo de ellas y de su autonomía, el Estado podía colapsar. El constituyente, no acá, sino en otras partes del mundo, ha creído conveniente consagrarle su autonomía funcional. El artículo 158 de la Constitución establece categóricamente que el Ministerio Público es autónomo. Y por ahí he escuchado algunas discusiones buenas, de buena fe, de parlamentarios que son inteligentes, de buena fe, y que va a ser propio del debate jurídico que hagamos el día que se ponga el dictamen de la comisión. Yo creo que sería gravísimo que en un proyecto de esta naturaleza se dispense el dictamen de comisión, y el Tribunal Constitucional, a propósito de la ley de las bancadas, se ha pronunciado que el Parlamento no puede festinar tampoco cualquier proyecto, y especialmente los de trascendencia no los puede liberar de los dictámenes de comisión. Entonces,
Se confunde, pues. Hay organismos constitucionales autónomos como el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público, y hay organismos de relevancia constitucional, que siendo importantes no tienen la jerarquía constitucional que sí tiene el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Congreso de la República. El artículo 150 de la Constitución habla del Consejo Nacional de la Magistratura. Y lean el segundo párrafo del artículo 150 de la Constitución. El Consejo Nacional de la Magistratura es independiente con arreglo a su ley orgánica. La Contraloría también tiene autonomía, pero con arreglo a su ley orgánica. Usted lo sabe de lo que estamos hablando. Entonces, fíjese usted, si por una supuesta crisis que existe en el Ministerio Público, ahora con una norma, con un proyecto de ley, se quiere derribar el fundamento básico de una institución que administra justicia, que es parte de la cadena de responsabilidad de administrar justicia, sentaríamos ese mal precedente. Yo prefiero, como lo ha deslizado el presidente, que venga y haga la confianza. Que venga y haga la confianza. Y no es porque nos pongamos machos, sino porque modestamente soy profesor en la universidad y no voy a poder sostener esta tesis ante mis alumnos. Entonces, presidente, yo creo que hay que hacer una reflexión. Claro que las instituciones que administran justicia están en crisis. ¿Por qué el gobierno no ha partido bajo ese argumento? ¿Por qué no ha partido de intervenir el Poder Judicial? Pues, con el caso del señor del vocal supremo, Inostroza, hubiera justificado la medida que ustedes están tomando. Entonces, no es posible, fíjese. Yo he escuchado al doctor Luciano López, lo he escuchado, detenidamente, pero usted ha hablado parte de lo que él ha dicho y no todo lo que él ha dicho. Porque él dice que en efecto hay un tema de forma, porque lo que se debe plantear es una modificación constitucional a nivel de disposición. Y quiero decirle esto porque esto no... Espero que estos pocos meses que nos queden en el Parlamento dejemos un legado para quienes nos van a reemplazar. Semanas, días, no sabemos ya con todo lo que pasa. Pero también puede ser un argumento de que como la subcomisión de acusaciones no se pronuncia sobre los casos del doctor Chávarri, también pueden declarar en emergencia. El Congreso también, pues. También que lo declaren en emergencia, pues. Eso lo persiguen todas las autocracias. Son caretas, son disfraces. No hay que decir las cosas como son. Porque fíjense usted, el argumento que se da ahora, de que hay una interpretación de que los fiscales supremos adjuntos podrían formar una junta transitoria. La pregunta que yo me haría: ¿un fiscal supremo adjunto puede procesar con una acusación constitucional a un señor congresista o alto funcionario comprendido en el artículo 99? ¿Sí? No. No, pues, no, porque ustedes están sacando con una disposición transitoria un equipo de emergencia. Entonces, yo lo que le pido, señor ministro, creo que es un momento de no asesorar mal al presidente de la República. Este proyecto cuya copia es igual a la que nosotros mostramos hace 2 meses, ha venido siendo ya una voluntad orientada a llevarnos al designio de entender que una institución autónoma depende de una persona. Y yo me resisto a pensar, pues, porque yo también creo que aquí entre los 130 parlamentarios todos no somos iguales, pues. Cada uno responde por sus actos. Entonces, el querer encubrir bajo una declaratoria de emergencia, obviamente se le ha vendido al país que el Ministerio Público está en crisis. Está en grave crisis. Fíjense usted, yo creo que, como decía ese ilustre poeta español, la muerte que vos anunciáis goza de buena salud. Esa institución ha podido, fíjense, en menos de 36 horas, 24 horas,
a raíz de la indignación ciudadana, han corregido un asunto de un tema de 2 fiscales que estaban llevando una investigación importante. Y el Ministerio Público no es la Fiscalía de la Nación, son más de 3.000 funcionarios que trabajan en todo el país y que algunos lo hacen con apego al cumplimiento de la ley y la Constitución. Que hay excesos, los hay, somos a veces víctimas de eso. Pero no sentemos este mal precedente. No se puede confundir, y cuando yo veo que la comparación, hemos hecho lo mismo con el Consejo Nacional de la Magistratura, no es lo mismo pues. El Consejo es un órgano de relevancia constitucional. En cambio, el Ministerio Público es un órgano constitucionalmente autónomo. Tanto que es así, fíjese usted, lean el artículo 156 de la Constitución. Dice que el Congreso puede remover por falta grave a un miembro del CNM, de la nueva Junta Nacional. Nosotros no lo podemos hacer como fiscales, pues, sino bajo el procedimiento de infracción a la Constitución y de juicio por delito de función. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa, señor ministro? Lo que pasa es que nosotros tenemos, el Ministerio Público tiene una ley orgánica de marzo de 1981. Y por eso es que al presidente Vizcarra lo aconsejaron mal, que creo que el artículo 50 del decreto legislativo 052 decía que el fiscal de la Nación juramentaba de acuerdo a esa ley orgánica ante el presidente de la República. Pero la interpretación que la actual Junta de Fiscales ha hecho, no ahora, sino desde antes, a raíz de la vigencia de la Constitución de 1993, es que quien elige es el que juramenta. Y el artículo 158 de la Constitución es muy claro y dice que el fiscal de la Nación es elegido por la Junta, elegido nada más, elegido. Ni siquiera la Constitución le da la facultad a la Junta de Fiscales de remover al fiscal de la Nación. Solamente lo elige. Pero en ese famoso artículo 158 se desarrollan todas las prerrogativas que tienen los jueces de todos los niveles con relación a los fiscales. La primera inferencia que haríamos es: ¿por qué, si la crisis de la administración de justicia también alcanza al Poder Judicial, también por qué no se declara en emergencia el Poder Judicial? Entonces, yo creo, señor ministro, que es un buen momento para que nosotros podamos actualizar la ley orgánica del Ministerio Público, actualizarla. Porque ese fue el debate que hubo cuando el señor Chávez asumió. Algunos dijeron: no, esa juramentación no vale porque tiene que jurar ante el presidente. Y no se había tomado en cuenta que la Constitución del 93 había cambiado la forma de elección y establecía que la Junta de Fiscales era la que realizaba esta elección. Me pido interrupción, la corta corta, presidente, que lo bendiga mucho. Gracias, presidente. Disculpa que te quite la acción de lo importante, pero solamente para ratificar y resaltar 2 hechos importantes con respecto a lo que estaba diciendo el congresista Velázquez. Justamente en la intervención del Poder Judicial, ¿quién fue la persona que dijo que era más rentable tener a un procesado afuera que adentro? Chávarri. ¿Se imagina la cantidad de procesados que hay afuera porque son más rentables? ¿Quién fue la persona que dijo, quién fue el juez que dijo, el violador? Perdón, Inostroza. ¿Quién fue el que dijo, es más importante tener a un pásenme el expediente del violador? ¿Qué cosa quiere? ¿La defloró? ¿La violó? ¿Qué cosa quiere? ¿La cree inocente? Con la violencia que hay, y ya comenzamos con asesinatos a las mujeres. Eso era sí trascendente, eso es población, eso es pueblo, eso es lo que le reclama la justicia. El pueblo quiere tomar la justicia por sus manos porque no hay justicia para ellos. Eso sí fue grave. Quería abonar en el tema del... Ahorita nada más. Continúo, presidenta, señor ministro, colega parlamentario. Ni siquiera se puede comparar los hechos que hoy día atraviesa el Ministerio Público con lo del Consejo Nacional de la Magistratura. Ya lo ha dicho por ahí, el proyecto suspende sus funciones al fiscal de la Nación y también suspende a toda la Junta de Fiscales. Y ayer he escuchado en la televisión, porque he estado siguiendo el debate, que hasta los más encarnizados enemigos
del fiscal Chávarri han dicho, no, esa ley no se puede aprobar porque justo no pueden pagar por pecadores. Pongámonos, se va a suspender 9 meses a toda la Junta de Fiscales Supremos. Y usted está planteando una disposición final. ¿Qué se hacen con las acusaciones constitucionales? ¿Qué se hacen con los procesos que el Congreso procese de los altos funcionarios del artículo 100? No es sencillo. No es sencillo. Yo creo que el contexto ha cambiado totalmente. Yo creo que podemos tomarnos, debemos tomarnos el tiempo suficiente para que esta comisión, que la Comisión de Justicia, deliberen y actualicen una ley orgánica que, fíjese, de 1981 tiene 27 años. Y por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con el Ministerio Público? Y que yo me atrevería, por ejemplo, a plantear como modificaciones. Por ejemplo, ellos no tienen, como rango constitucional, por ejemplo, no tienen sanciones disciplinarias como si las tenemos nosotros. Nosotros, cuando cometemos faltas éticas, la propia Constitución, para salvaguardar de que no haya intromisión de otros poderes públicos, dice que los parlamentarios podemos ser procesados disciplinariamente y se nos puede poner sanciones hasta 180 días. Pero que esto que usted está planteando no es intervención, claro que es una intervención inconstitucional. Usted mismo acaba de decir, está poniendo requisitos. Serán los fiscales supremos adjuntos con más de 10 años. Eso no es una intervención. ¿Y por qué no lo de menos de 10 años? ¿Por qué lo de 9 años no? O sea, si ustedes están estableciendo un nuevo mecanismo de institución. Yo creo que es grave para la imagen del país. Ya es suficiente con haber colocado en una condición de hemiplejía al Congreso de la República por nuestros propios errores. Pero querer hacer esto con esta institución que es autónoma, pasito segundo es el Congreso, pasito tercero es el Poder Judicial. Así arrancan, así se convierten las eventuales democracias en autoritarismos, porque el aplauso y la encuesta es la agenda que tienen aquellos que no quieren ver la complejidad de los problemas del país. Les guste o no les guste, tienen que acostumbrarse a gobernarse con las instituciones. Hay que fortalecerlas, señor ministro. Y de verdad, el proyecto de ley no se puede aprobar como lo dice, yo he entendido de otra manera el artículo del doctor Jerzy, que es uno de los grandes abogados que tiene el país. Pero yo no creo que haya un solo constitucionalista que ahora nos venga a explicar, como algunos evidentemente que tienen un interés político. A mí me ha sorprendido que el doctor Urriola, siendo presidente del Tribunal Constitucional, que dígase de paso tiene causas pendientes en la subcomisión de acusaciones, ahora diga que el proyecto no es inconstitucional. ¿Cómo no va a ser inconstitucional? No resiste análisis, de verdad. Y yo le pido que hagamos una reflexión, no empujemos, porque no, por lo menos nosotros tenemos una posición al respecto. Si hay algo que tiene que dejar como tradición y como legado un partido histórico como el nuestro, que no es como los riachuelos de verano que aparecen en un tiempo electoral y luego desaparece, sino que tenemos más de 80 años en la vida permanente del país, es defender los valores institucionales democráticos. Y nosotros no vamos a votar. Hagan confianza o no hagan confianza, nosotros no vamos a votar por una norma que afecte gravemente la institucionalidad del país. Y lo digo con la autoridad de que en la subcomisión de acusaciones constitucionales yo me opuse abiertamente cuando se quiso acusar al doctor Pablo Sánchez por infracción a la Constitución. Y hubo reflexión en la mayoría parlamentaria que retrocedieron. Pero tenemos que defender la institucionalidad. Yo no creo en los predestinados. Yo no creo en aquellos que se embriagan de ver que las encuestas de muchos de los que aplauden por intereses particulares pueden ser los que nos pueden llevar a un buen destino. Ya veremos allá en lontananza, que pasen las semanas y los meses, ya veremos. En este país no hay derecho
de desandar 25 años que los peruanos con mucho esfuerzo han estabilizado su economía, han cimentado sus instituciones, que todavía no funcionan bien, claro que están aprendiendo a funcionar, que hay que mejorarlas, que hay que perfeccionarlas, pero que por una persona, no la pudimos sacar por la subcomisión, no la podemos sacar porque no se ven sus temas, no la podemos sacar por esto, entonces, proyecto de ley para declarar en emergencia. Eso no de ninguna manera puede justificar una actitud de esta naturaleza. Y usted, que es ministro de Justicia, espero, colega, con el aprecio que le tengo, espero que esto no sea un baldón en su trayectoria democrática y que se auspicie la aprobación de una norma de esta naturaleza. Y yo exhorto a los colegas parlamentarios. El país se ha expresado categóricamente, no quiere que nosotros nos realizamos, y hay que respetar esa decisión. Yo no voy a apoyar ninguna propuesta de cambiar en los próximos meses esa decisión, porque es una decisión soberana. Yo vine acá por la legitimidad que me dio el pueblo, y si el pueblo se ha expresado en ese sentido, yo no lo voy a contrariar. Pero los meses que nos quedan, de ninguna manera, inclusive las amenazas de persecución judicial, utilizando algunas autoridades judiciales que no cumplen o no respetan la ley y la Constitución, no importa. Pero yo creo que este Parlamento no puede culminar sus responsabilidades entregando el Ministerio Público al Poder Ejecutivo. Hay un gravísimo error ahí. Todo lo que ustedes han planteado, y lean la exposición de motivos, es absolutamente política. Qué vergüenza me ha dado leer la exposición de motivos del proyecto de ley, de que aquí en el Perú se ha hecho trizas de la presunción de inocencia. Y la presunción de inocencia no es un derecho que esté en una ley, está en la Constitución. Pero un fundamento para poder declarar en emergencia y tomar el Ministerio Público es decir, bueno, que ciertos fiscales están vinculados a tal organización criminal. Eso es inaceptable. Y no es porque yo los quiera defender, pero así como defendí en su momento al señor Pablo Sánchez, a fiscales anteriores también que decían, porque era prista, pero defendíamos la institución, pues. Es el Ministerio Público, un Ministerio Público que se creó se independizó con la Constitución de 1979, que se puso en marcha durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, y que solamente cuando hubo un golpe de Estado en la década del 90 fue tomado. No hagamos después de 15 años, no reeditemos un mal precedente que la patria no está dispuesta a soportarlo. De repente ahora, con una marcha, con una encuesta, de repente eso pueda aliviar a los que están auspiciando una salida antidemocrática como esta. Pero no es bueno para la democracia. Que las instituciones autónomas resuelvan sus asuntos internos dentro del ámbito que le da la Constitución y la ley. Yo no creo que, por ejemplo, fíjese, el doctor Pablo Sánchez anoche en la televisión ha dicho que él está en desacuerdo con la norma. Y yo no creo que esté vinculado a la APRA, a la Fuerza Popular, qué sé yo. Son miembros de una institución autónoma. Y los fiscales, como el fiscal Vela, como el fiscal Pérez, actúan con absoluta independencia y autonomía justamente porque la Constitución les da ese respaldo. Si mañana, fíjese, hoy día porque no nos gusta el fiscal de la Nación, mañana no nos gusta cualquier fiscal superior de cualquier jerarquía, proyecto de ley para declarar emergencia. No me parece. Y además, por último, algo que no se ha dicho, yo creo que el proyecto de ley vulnera abiertamente el artículo 103 de la Constitución. El 103 de la Constitución. Si nosotros lo leemos, el proyecto atenta contra el artículo 103 de la Constitución. Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de la diferencia de las personas. Entonces aquí queremos enviar a un fiscal de la Nación a su casa y la mejor manera es dictando una ley de emergencia. Que la Junta de Fiscales haga su trabajo, que la subcomisión haga su trabajo y pongamos a trabajar en la Junta Nacional de Justicia, en la Comisión Especial, para que de una vez se pongan en marcha y sacar no solamente a fiscales, sino a tantos
que para suerte son pocos jueces, malos jueces que hay en el país, que tienen que ser puestos de costado para que ingrese gente preparada, como espero que lo vamos a hacer con la nueva Junta Nacional de Justicia. Presidenta, para terminar, yo quisiera exhortar al ministro que llevara este mensaje al gobierno. Es una reflexión que lo hacemos con el ánimo de querer fortalecer la institución. ¿Hay problemas en el Ministerio Público? Sí lo hay. ¿Hay problemas en el Poder Judicial? Sí los hay. ¿Hay problemas en el Congreso? Sí los hay. ¿Hay problemas en el propio Tribunal Constitucional? Sí los hay. Pero no se resuelven con leyes que declaren emergencia y con que el gobierno ponga la regla de juego. Tienes que tener 10 años, 5 años. Eso ya es una intervención inaceptable. Gracias, presidente.